La empresa Insuagro presentó en Pergamino, más precisamente en Ayamba, el primer taller de uso y manejo de bioestimulantes. En este caso, conversamos con quien fue su disertante, el ingeniero Edgardo Arévalo. Y un tema que es de actualidad, ¿no? Los bioestimulantes, pareciera que a partir de las situaciones de estrés que venimos teniendo en los cultivos, van tomando cada vez más preponderancia. Yo diría que se están usando más. Tenemos una mayor cantidad de consulta y lo que hicimos es poner sobre la mesa toda la teoría, entender cómo funcionan los bioestimulantes, cuáles son los diferentes tipos de bioestimulantes y cómo podemos manejar esta herramienta que es uno de los mercados que más crece en el mundo y no va a ser la excepción en Argentina, dado que los estreses son importantes, existen y están siempre presentes en todas las campañas en diferentes maneras. Por ahí siempre estamos asociados a hablar de estrés hídrico, pero el estrés térmico es uno de los estrés más frecuentes en los cultivos y de hecho si hemos esta semana tenido en cuenta las temperaturas, veníamos con temperaturas muy altas, de golpe bajaron a temperaturas por debajo de los 14 grados, lo que marca que los cultivos están sometidos a diferentes estrés y que estas herramientas son útiles, pero también es útil saber aplicarla y por eso toda la fisiología que hoy estuve mostrando y tratando de hacer entender de cómo podemos utilizar a estos productos. En un principio parecía como que cuando aparecieron los bioestimulantes costó encajarlos, como que era un cierto negocio, entre comillas, de las empresas para agrandar parte del portfolio. Sin embargo, empezaron a darse cuenta tanto los productores como los técnicos que parte de estos insumos que componen el bioestimulante en tan pequeñas porciones hacían muchísimo efecto en las plantas. Exacto, fíjate vos que yo recién hablaba de estrés térmico, que es un estrés que tenemos frecuentemente en los cultivos, y una forma de ayudar a que las plantas soporten mejor, sobrepasen mejor esta situación de estrés, es prepararlo para ello. Con lo cual, como yo explicaba hoy, lo importante es que existen mecanismos normales, naturales en las plantas para poder soportar, y en la evolución han sido así, ¿no? Y que nosotros con los bioestimulantes lo que hicimos es potenciar justamente esos procesos, ayudar a la planta a que se pueda desempeñar mejor ante la condición y básicamente lo que nosotros queremos desde el punto de vista productivo, que no baje su actividad metabólica, que no deje de fotosintetizar, que trate que el resultado diario de fotosíntesis sea el mayor para que después eso se traduzca en rendimiento o si lo queremos ver de otra manera, para que no nos genere una caída de un rendimiento alcanzable económico, que es lo que siempre buscamos. Que no se interprete mal el término, pero lo extraordinario que tiene justamente la producción es que veníamos de 2 años de seca, complejos y medibles en términos de cómo se utilizan o no los bioestimulantes, y este año tuviste, ahora en Gualeguaychú, a 20 días o 15 días de una cosecha de soja, 400 milímetros, con lo cual a la hora de empezar a hacer prueba o ensayo, prueba-error, te encontrás con unos panoramas muy complejos para ver si realmente funciona o no. Exactamente. Hay un tema ahí que justamente lo agregué, lo había sacado en los últimos 3 años dentro de los estrés, el estrés por encharcamiento. Es un estrés que había dejado de ser frecuente para la Argentina, para nosotros Entre Ríos, normalmente lo tenemos por el tipo de suelo, que se encharcan fácilmente, donde al igual que los otros estrés genera una oxidación de la planta, en ese caso un balance hormonal que cambia rotundamente cuando se percata que no tiene oxígeno a nivel radicular, y que si uno tuviera la posibilidad o si tuvo la posibilidad de hacer aplicaciones de bioestimulante para potenciar esos mecanismos que yo mencionaba anteriormente, la planta se va a desempeñar muchísimo mejor y va a ayudar que básicamente lo que no queremos durante la senescencia, que se pare el crecimiento, que se pare, que las hojas comiencen a caer y que el aparato fotosintético deje de funcionar. Y de alguna manera podemos ayudar. Yo también quiero decir con esto que los bioestimulantes no van a salvar el rendimiento a los cultivos de los estrés cuando son muy, pero muy fuertes o muy frecuentes, pero sí a nivel de literatura y muchos papers que se presentan a nivel mundial, las respuestas esperables están entre un 7 y un 10%, y eso es un valor que hoy es económicamente importante a la hora de medir la respuesta en diferentes cultivos. Por eso lo dijiste también en la charla, y creo que hay que remarcarlo, que quede muy claro, que no hay que salir a buscar el bioestimulante un efecto de bombero posterior a encontrarse con ese estrés hídrico de poder haber pasado muchos días sin agua o con un encharcamiento justamente de haber tenido varios días el lote complicado. El uso hay que tratar de hacerlo como un fertilizante más
un pura semilla más en el momento adecuado, previo a, para que la planta justamente tenga la resistencia que tiene que tener. Exactamente. Yo siempre menciono como frase final, y esta fue, la repetí, los bioestimulantes son siempre preventivos, siempre antes, nunca durante el estrés y en algunas ocasiones después. ¿Cuáles son el después? Cuando tuve una deriva por fitotoxicidad o vengo un carrión herbicida, tuve un daño por granizo, se me escapó el control de insectos, y siempre y cuando también los cultivos se encuentren en periodo vegetativo, porque están en periodo reproductivo avanzado, por más que nosotros apliquemos un bioestimulante posterior, salvo que activemos el área metabólica que queda, es muy difícil recuperar área foliar, ¿no? Entonces ahí siempre tenemos que tener en cuenta la fenología del cultivo, el momento, y si vamos a hablar en general de momento, el mejor momento es cuando está cercano a los periodos críticos del cultivo. En maíz será entre B10 y BT, sería ideal que sea en prefloración, porque el maíz entra a su periodo alrededor de floración. En soja es alrededor de R3, o sea, ahí sería un momento oportuno. Y en el caso de trigo, es el cultivo donde durante el periodo de crecimiento de la espiga, normalmente tiene deficiencia hídrica y hay una restricción de crecimiento, entonces ahí los bioestimulantes tienen un muy buen desempeño.